No consigo entender, es un misterio para mí. Aun sin verte, oh Señor, sé que estás aquí. Aunque el mundo te niegue, Señor, tu verdad transforma quien yo soy. Me salvaste y con tu amor me revelaste que eres Dios, de que eres Dios. Eres real y estás en mí. Tu amor ha cambiado lo que soy. El mundo verá que eres Dios. Tu poder va más allá de los cielos. Eres real y estás en mí. Tu amor ha cambiado lo que soy. El mundo verá que eres Dios. Tu poder va más allá de los cielos. Muy buenas tardes, amada iglesia. Qué bueno poder compartir un domingo más con ustedes. Felices estamos acá reunidos, ya podemos juntarnos. Nos juntamos los martes, nos estamos juntando a través de Zoom los viernes, en forma presencial los martes. Podemos a través de una lista y ordenarnos, podernos bajo todo el protocolo como corresponde, poder darnos. Y el martes pasado fue el primer día que volvimos a encontrarnos, la alegría que teníamos en el corazón era impresionante. Fue hermoso ese reencuentro donde podemos compartir juntos la palabra de Dios, adorar, exaltar su nombre. Y los viernes seguimos por Zoom, ¿sí? Los que no pueden venir en forma presencial, los que no pueden llegar, nos seguimos encontrando por Zoom, juntos, unidos, orando. Y falta menos para comenzar a celebrar el culto los domingos, como solíamos hacerlo, porque seguimos celebrando. Seguimos celebrando cada domingo, desde el otro lado, vos de la pantalla y yo desde este lado, juntos en el Espíritu compartiendo la palabra de Dios. Entonces seguimos haciéndolo un tiempo más de esta manera, pero sabemos que el Señor sigue trabajando en nuestras vidas, sigue haciendo milagros, nos llegan las noticias y nos hacen los comentarios y podemos ver de cómo Cristo está siendo formado en cada uno de ustedes. Podemos ver los cambios, podemos ver día a día cómo realmente Dios está interviniendo. Por eso queremos en esta tarde comenzar adorando como cada domingo, queremos comenzar exaltando su nombre y quiero invitarte ahí que antes de comenzar puedas abrir tu corazón, que lo prepares, como decimos siempre, como ese terreno que a veces hay áreas que está seca y necesita ser regado, necesita ese rocío para que comience a florecer. Este es el tiempo de la alabanza, de la adoración, que percibe la presencia de Dios en nuestro corazón cuando nos humillamos, cuando agradecemos, cuando decimos: Señor, aunque no pueda ver, yo sé que vos seguís obrando. Yo no sé lo que todavía no podés ver en tu vida, en tu matrimonio, en tu economía, en tu salud. Yo me aferro a las promesas de Dios que sí y que son amén. El otro día le comentábamos a la congregación la importancia de profetizar. Que profetizar es hablar y declarar la palabra de Dios a los cuatro vientos, ¿no? Que lo escuchen las tinieblas. Cada vez que nosotros declaramos la palabra de Dios, que la hablamos, estamos hablando palabra de autoridad. Sí, la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra al entrar en nuestro corazón y obra y corta también al salir, ¿no? Corta al entrar y corta al salir. Cuando la declaramos, cuando la profetizamos, somos como Ezequiel cuando habla la Biblia del valle de los huesos secos. Declaramos a toda área seca en nuestra vida que comienza a recobrar vida. Cada vez que declaramos la palabra de Dios estamos profetizando sus promesas, las creemos y vamos a ver cumplirse las promesas de Él en nuestra vida, porque son sí y son amén. Por eso despojate ahora y a través de esta alabanza y oración, con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, adora al Señor y vas a estar renovado para escuchar la palabra. Vamos a este tiempo de alabanza y adoración.
hablando a mi interior, hablando a mi corazón. Una cosa he pedido y esa buscaré, permanecer en ti, mi Rey, y contemplar tu belleza, contemplar tu hermosura, Jesús, y contemplar tu belleza, contemplar tu hermosura, Jesús. Tú eres la fuente de mi vida, mi pasión, mi alegría. Eres todo lo que quiero, Dios. Tú eres la fuente de mi vida, mi pasión, mi alegría. Eres todo lo que quiero, Dios. Necesito escuchar tu voz, hablando a mi interior, hablando a mi corazón. Una cosa he pedido y esa buscaré, permanecer en ti, mi Rey, y contemplar tu belleza, contemplar tu hermosura, Jesús, y contemplar tu belleza, contemplar tu hermosura, Jesús. Tú eres la fuente de mi vida, mi pasión, mi alegría. Eres todo lo que quiero, Dios. Tú eres la fuente
como decimos cada domingo, nos renovamos, nos fortalecemos en su presencia, nos renovamos con su palabra. La presencia de Dios hace todo nuevo. Su presencia, donde está su espíritu, ahí hay libertad. Y hoy queremos compartir una palabra con vos que la titulé Dios de pactos. Yo no sé vos, pero yo te diría que agarres una virome, que agarres un lápiz, porque es una palabra hoy donde vamos a escudriñar las Escrituras, donde realmente tiene mucho contenido bíblico, y la palabra y el contenido bíblico es lo que transforma nuestra vida, es la que nos cambia. Por eso qué importante poder meditar en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Dios nos dejó su palabra como lámpara a nuestros pies, y si tenemos su palabra atesorada en nuestro corazón, vamos a conocer y experimentar, ¿sí?, quién es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y el Dios de los judíos, de los gentiles, el Dios de los cielos, de la tierra, el Dios de toda la humanidad. Porque dice la palabra que ya no hay griego, ni judío, ni circunciso. No hay nadie que Dios no escoja para derramar su amor, la revelación de su sacrificio, porque el Espíritu Santo está preparado para venir sobre todo corazón que cree. Por eso quiero ir y meditar en una palabra, como te dije, que le pusimos Dios de pactos. Y vamos a leer primero Juan, el capítulo 8, versículo, vamos a leer 31 y 38. Dice: Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Qué tremendo, ¿no? Porque acá dice que Jesús se da vuelta para hablarle a los judíos que habían creído en él. Los judíos sí tenían algo particular. Ellos eran el pueblo y son escogidos por Dios para revelarse, ¿sí?, para amarlos, pero no era la forma que Dios se le quería revelar al pueblo judío. No era a través de leyes y a través de mandamientos y ordenanzas, sí, pero de alguna manera, ahora vamos a ver, Dios, el Padre, se vio forzado por la dureza del corazón del hombre a tener una relación, parece, donde el hombre solo respondía en cierto momento a leyes rigurosas, sí, que Dios las puso, y vamos a ver por qué. Pero quiero decirte con esto, ¿no?, que el primer encuentro, que cuando Jesús estaba acá en la tierra, estos maestros de la ley, los judíos, los cuales sabían la palabra de memoria, lo empezaron a seguir a Jesús. Pero Jesús les deja algo en claro. Dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que no basta solamente en creer. Acá Jesús hace una clara diferencia, ¿sí? Y los lleva y los desafía a estos judíos a ir más profundo, a ir hacia el lugar que el Padre, que Jesús nos quiere llevar. Como judíos te decía que conocían la palabra, como judíos conocían la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, la ley de Moisés, la sabían de memoria, tenían un conocimiento intelectual, pero parece ser que había quedado, cuando Jesús vino a esta tierra, solamente en su intelecto, solamente en su mente, pero no bajaba a su corazón esa ley que realmente tenía solo un fin, que ahora te vamos a contar según las Escrituras. Entonces acá Jesús se les da vuelta y le dice: ustedes tienen que ser discípulos. Eso es lo que le está diciendo, no solamente seguidores, ¿no? Porque se transforma una persona en un discípulo acá, según esta Escritura, cuando dice que es fiel a las enseñanzas, ¿sí? Fiel a las enseñanzas. No podemos quedarnos solamente con la primera parte, que es creer, y es la fundamental, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que murió en esa cruz, que resucitó al tercer día de entre los muertos y hoy está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Eso es maravilloso y es como que la semilla la planto en la tierra. Pero si nos quedamos con eso y no regamos, ¿sí?,
la semilla, esa semilla no va a dar fruto. Entonces, para dar fruto en nuestra vida espiritual y hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios, tenemos que transformarnos en discípulos. El discípulo es esa persona que tiene una relación íntima y que cumple las enseñanzas. Por eso la palabra dice que no seamos oidores olvidadizos, que pongamos la fe por obra, y que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Por eso qué importante en este tiempo es poder poner la fe en obra, no solamente conocer la palabra, sino profetizarla, declararla, hablarla y cumplirla. ¿Por qué? Porque dice que siendo discípulo vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libre. Pero ¿discípulos de quién? ¿Por qué vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libres? Porque no basta solamente un acercamiento a Jesús, sino que hay que caminar de la mano con Él. Amigo, hermano, esto es como cualquier situación y cualquier persona y cualquier relación que tenés en esta tierra. No vas a conocer profundamente una persona si no pasas tiempo con esa persona, si no caminás con esa persona, si no te pones de acuerdo con esa persona, no vas a tener una relación profunda ni la vas a conocer. Entonces acá nos está diciendo claro que hay gente que ha creído, que hay gente que tiene un conocimiento intelectual, pero no pone por obra la palabra. Por lo tanto, solamente está creyendo, pero no se está transformando en un discípulo. ¿Y cuál es el riesgo? Que no conozcas la verdad y vivas preso de un montón de cosas que te quiera hacer libre. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Jesús. La verdad es el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces vos por un lado decís, bueno, pero yo creí. La palabra dice que si yo creo ya es suficiente. Claro, es el primer paso, pero vos tenés que entender y leer toda la palabra de Dios, porque toda palabra, si no la puedo fragmentar solamente en un versículo, sino que tengo que leer todo el contexto. Y cuando leemos la palabra, si en su contexto histórico, social, y la palabra como doctrina bíblica literal, como la habló Jesús, entendemos y nos hace ver que para no tropezar, para ser libres y para que el diablo no venga como ese león rugiente buscando a quien devorar, necesitamos, como león rugiente que anda buscando a quien devorar. ¿Y quién devora el león rugiente? A la presa fácil, al que está herido, al que está separado. Por eso en este tiempo, como te decía, qué importante es estar congregados a través del Zoom, ahora en forma presencial, en un grupo, y estar cerca del cuerpo de Cristo que somos nosotros, los hombres, donde habita el Espíritu Santo. Qué bueno es que puedas, ¿no?, estar cerca. Hoy Jesús no está, pero nos dejó a nosotros, los pastores, los líderes. Vos tenés que estar cerca, no porque nosotros tengamos algo que dar, sino que simplemente hemos decidido transmitir la palabra de Jesús. Y es esa verdad, es esa palabra la que te hace libre. Por eso tenés que decidir en este tiempo de que comenzaste a creer, y es buenísimo. Tenés que comenzar, como dice esta palabra, a ser fiel a las enseñanzas, atesorarlas, ponerlas por obra y caminar con Jesús. Solamente ahí lo vas a conocer la verdad y vas a ser libre de la amargura, de la tristeza, de la falta de perdón, de la mediocridad, sea laboral, sea en cualquier área, porque Dios nos lleva a la excelencia. Dios nos preparó para que tengamos éxito en todas las áreas. Éxito no es cuestión como los hombres lo ven. Éxito no es que todo te salga perfecto, sino éxito es estar en la voluntad de Dios, permanecer aferrado a Él, aún en medio de las adversidades, y esperar que Dios responda en el momento señalado. Por eso yo no sé vos cómo estás esperando, si estás esperando paciente o impacientemente. Yo te digo, levantate y profetizá, declará la palabra, sobre toda impaciencia que retroceda, sobre toda ansiedad en el nombre de Jesús que se vaya, sobre todo temor, échalo fuera en el nombre de Jesús. Y así toda manifestación emocional que te des cuenta que te ata, que te perturba, que te tiene sofocado. Si estás pasando por un momento de depresión, la depresión no es de Dios. Por supuesto,
creemos que una tristeza crónica que avanza se transforma en una enfermedad que es la depresión, la falta de deseo, de ilusión, las ganas de no vivir, pero Jesús vino a darnos vida y nos vino a dar vida en abundancia. Pero claro, hay veces escuchamos más la voz del enemigo que la voz de Dios, porque dejamos de leer la palabra, dejamos de creer en sus promesas, dejamos de profetizarlas, dejamos de hablarlas. Entonces este es el tiempo que te canses y que digas, como dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Dios no me llamó a vivir en derrota, en amargura, en tristeza, en depresión, pero claro, hay un momento para clamar, para pedirle a Dios, pero hay un momento para ponerte de pie. Y como le dijo Dios a Ezequiel, ¿qué ves, hijo de hombre? Y Ezequiel le dijo, veo, ¿sí?, un valle de huesos secos, levántate, dile a esos huesos que vivan y van a vivir. Y Ezequiel comenzó a profetizar sobre esos huesos secos y ese ejército comenzó a levantarse, un ejército de soldados que estaban muertos y eran unos huesos. Cuando Ezequiel comenzó a declarar la palabra, porque Dios le dijo declarar la palabra, esos huesos cobraron vida. Por eso no hay gente muerta, no hay gente estéril, sino que simplemente hay gente incrédula que decide quedarse como esos huesos secos y se queda llorando, simplemente pidiendo. Y Dios dice, clama a mí, yo te voy a responder. Y claro que sí, Dios le agrada escuchar nuestro clamor, le agrada y ve que realmente tenemos confianza en Él, pero hay un tiempo donde te tenés que levantar para declarar sobre toda situación muerta, seca, que vas a salir en el nombre de Jesús. Por eso Dios nos dio autoridad, Dios nos dio la capacidad, como dice, de ser reyes, sacerdotes, y todo este mundo está sometido a Cristo. Y como este mundo está sometido a Cristo y nuestra vida la sometimos al señorío, a Cristo por amor, todo lo que nosotros declaremos conforme a la palabra de Dios tiene un poder y un impacto en el mundo espiritual. Por eso la palabra dice que si le dijéramos a ese monte que se corriera y se echara al mar, lo haría. Eso es símbolo de autoridad. Por supuesto, la autoridad no mística, no una autoridad donde ahora me creo que soy Dios y con el dedo hago lo que se me canta. Nosotros tenemos que entender la palabra de Lucas 4, cuando Jesús es llevado al desierto y el diablo lo enfrenta y lo tienta, en ese caso de acuerdo a la identidad, ¿sí? y pone en duda, ¿no? Lo quiere llevar a esa duda Jesús de ver si es el Hijo de Dios o no. Por lo tanto lo empieza a desafiar. Si eres el Hijo de Dios esto, si eres los hijos de Dios, si eres el Hijo de Dios, haz lo otro. Y Jesús le dice, no tentarás a tu Dios. Escrito está. Jesús, más allá de la confusión, del miedo, aprendió que la palabra es la que tiene poder. Y Satanás, ahí en esa historia de la tentación de Jesús, le dice, tírate, ¿no?, de este peñasco, de esta altura. La palabra dice que Dios enviará a sus ángeles para que te agarren. Y claro que sí, está escrita esa palabra. El diablo conoce la Biblia, pero ¿cuál es la tentación para nuestra vida? Hacer la voluntad de Dios fuera del tiempo. Por supuesto que Dios es poderoso, tiene poder para hacer milagros, pero no podemos tentar a Dios de hacer la voluntad de Él en el momento que nosotros queremos. Dice la palabra, pacientemente esperé en Jehová y Él me respondió. Hay veces hay que esperar, creer, esperar, y por momentos quedarse quieto no significa que soy incrédulo ni que estoy perdiendo tiempo, sino que estoy esperando íntimamente, como Jesús le dijo acá a los judíos, cerca. Mientras espero cumplo la palabra, mientras espero le creo al Señor, y en el momento señalado doy ese paso que Dios me dice es ahora, y actúo creyendo y en fe, y Dios me respalda. Por eso es importante que aprendamos de Jesús. Lo que Él hizo, le dice al diablo, escrito está. No se tiró, no tentó a Dios como diciendo, total, la palabra lo dice, Dios lo tiene que cumplir. Claro que no, Dios cumple su palabra siempre, pero en el momento.
señalado. Por eso no nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra de Dios, porque a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. La clave es permanecer, la clave es no desmayar, la clave es no retroceder, la clave es no permitirle al diablo que venga, ¿sí? A traernos mentiras y a separarnos del corazón de Dios. Entonces, yo quiero hacer una leve repaso de algunos versículos bíblicos rápidamente, donde acá dice cómo conocemos la verdad. Y en San Juan 1:17 dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Acá vemos que la ley vino por medio de Moisés, la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. ¿Sí? A Moisés se le dio la ley, los 10 mandamientos, ¿no? Y Jesús representa esa gracia, ¿no? Y verdad que vino por medio de Jesucristo. Entonces, yo quiero leerte, ¿no? En Gálatas 3, hablando de la ley, Gálatas 3, versículo 19, dice, entonces, ¿para qué sirvió la ley? Porque la ley vino por medio de Moisés y la ley fue puesta, ¿sí? Por Dios, Él la dio. Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Hermano, esta es una palabra poderosa, porque dice que la ley iba a durar, ¿sí? Dice, hasta que llegara el Hijo prometido. Estamos en la dispensación, en el tiempo donde el Hijo prometido, donde Jesús ya vino, ya murió, ya resucitó, donde dijo en esa cruz, consumado es, donde puso a Satanás y a las tinieblas por estrado de sus pies, donde venció la muerte y le declaró y le dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón? No, ¿qué quiere decir eso? Que el Señor nos dio la victoria en esa cruz. Juntamente con Cristo, ¿no? Somos resucitados. Ya no vivo yo, dice la palabra de Dios, más Cristo vive en mí, el Espíritu Santo vive en mi vida. Y así como cuando estaba yo fuera de Cristo, muerto en delitos y en pecado, el Espíritu Santo vino y me dio vida, me resucitó y estamos juntamente con Cristo, dice, sentado en las regiones celestes, esas posesiones al lado de Cristo de autoridad, no donde me creo ahora que yo soy como Dios y estoy sobre los demás, sino que me puso en una posición espiritual de gobierno. Por eso la palabra de Dios dice en el Padre Nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad. El reino de Dios viene cuando profetizás y declarás la palabra. El reino de Dios viene sobre tu economía cuando estás pasando una crisis y decís, no hay justo que mendigue pan. Yo te creo, Señor, que vos me pusiste por cabeza y no por cola. El reino de Dios viene cuando se levanta la enfermedad. Vos creés, la resistís y echás fuera, porque la palabra de Dios dice que por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. La palabra de Dios dice que nuestros miembros son los miembros de Cristo y donde está su Espíritu, allí hay libertad y el Espíritu Santo mora en nuestros cuerpos. Por lo tanto, yo le digo al Señor, Señor, el poder de tu Espíritu vive en mi cuerpo y mi cuerpo, dice tu palabra, que son miembros de Cristo. Por eso yo declaro que donde está tu Espíritu hay libertad. Por eso declará, amigo, hermano, si estás enfermo, que hay libertad, que hay sanidad. Declará esta palabra sobre tu familiar. Pasar esta prédica y comenzar a hablarle la palabra de Dios a esa persona y decirle, recibí a Jesús, vas a recibir ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos, y es el poder del Espíritu que da vida a esos huesos secos, donde toda enfermedad se seca, donde la crisis matrimonial huye, donde la depresión tiene que retroceder, donde las enfermedades mentales tienen que retroceder. En Cristo hay victoria, en Cristo hay poder. Pero mirá esta palabra. Dice que la ley fue añadida para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Como te decía, la ley dada por medio de Moisés
vino por la dureza del corazón del hombre. A esta prédica, ¿cuál era la dureza del corazón? ¿Cuál es la dureza del corazón del hombre? Que nosotros cuando vemos, como le digo a la congregación, pintura fresca, no toque, vamos y tocamos. Cuando está el pasto y ves el cartel, no pise por ahí, la gente pasa por ahí. ¿Por qué? Porque la ley, ¿sí? El mandato, una ley puesta, lo que hace en el hombre es deschavar, ¿no?, la intención que tiene en el hombre de transgredir, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la ley, automáticamente nos provoca esa rebeldía interna que tiene el pecado en todo ser humano. Por eso dice que no somos justificados mediante la ley, sino mediante la fe, creer, las promesas, la gracia, porque nunca la ley puede hacerte libre, porque siempre una persona sin Cristo, por más que tenga una sarta de leyes, de promesas, de leyes, de restricciones, si no conoce a Cristo, no va con su fuerza a poder cumplir y poder hacer todo lo que Dios nos manda para ser libres. ¿Querés salir de la droga? No podés. ¿Querés salir de la agresión? No podés. ¿Querés salir de la depresión? No podés. ¿Querés salir de un estado sexual que sabés que no está bien? No podés. ¿Por qué? Porque la ley del pecado te domina. La ley que todo hombre, ¿sí?, lo gobierna es la ley del pecado. Es como la ley de la gravedad, no se puede evitar. Pero Cristo vino a romper las cadenas y los yugos que te atan, porque hay cosas que no son y no se van a solucionar jamás si Cristo no entra, porque Cristo entra en lo profundo. Penetra la palabra hasta los tuétanos, las profundidades, esa área espiritual que no puede cambiar psicólogo, psiquiatra. Claro, hay veces hay que hacer un tratamiento y es necesario, pero la verdadera libertad la trae Cristo. ¿Y por qué? Acá leímos antes esta palabra que está en San Juan 1:17, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Cristo. Ya te aclaramos y ya leímos en Génesis 3 que ¿para qué sirvió esa ley? Simplemente para conducirnos a Cristo y fue añadida a las promesas. Ahora la pregunta es, ¿a qué promesas fue añadida la ley? ¿No? ¿A qué promesas fue añadida la ley? ¿Sí? A las promesas que Dios le dio a Abraham. Y esto es el punto 1. Ser libres de la ley. Somos hijos de la promesa. ¿Qué es la ley? Es ese concepto intelectual de lo que solamente Dios pide en su palabra, donde sabés lo que está bien y lo que está mal y te esforzás por cumplirla. Sería esa ley moral que, por supuesto, la ley moral es la que tomó las naciones, las constituciones, porque esa ley moral fue hecha por Dios. Pero esa ley moral no se puede cumplir, ¿sí?, al pie de la letra, porque, como te conté, ese poder que nace de nosotros, cuando no tenemos a Cristo, domina a la gente para no poder hacer la voluntad de Dios. Y el diablo vino a robar, matar y destruir. Y sabe que nos desconectamos de Dios. Sabe que en ese Edén nosotros dijimos que, buenísimo, Dios es todopoderoso, yo quiero ser como Dios. Como de esa manzana. ¿Por qué? Porque quiero ser como Él. Los ojos se abrieron y fuimos conocedores de lo bueno y de lo malo y nos mandamos una gran macana. Entonces el hombre a partir de ahí decidió la independencia de Dios. Decidió hacer su camino, desconectarse de la fuente, desconectarse de todo lo que le hacía bien, desconectarse de todo lo que fue creado. Por eso Cristo vino a conectarnos de nuevo con el Padre. Cristo vino, como digo siempre, a dializar esta sangre que se infectó una vez en ese Edén con la desconfianza, con independencia de Dios. Y Dios quiere tener una relación de pacto, de promesas. ¿Qué quiere decir esto? Dios no quiere que cumplas las cosas al pie de la letra, quiere que realmente lo hagas por amor, que fruto
de conocer a Cristo, fruto de recibir a Jesús en tu corazón, fruto de entender semejante amor y tal revelación en esa cruz que no lo pudo hacer la ley, que era un montón de reglas que conducían a Cristo para el momento señalado, el cual ya vino, como leímos recién en Gálatas 3, el cual ya Jesús nació, pero muchos cristianos, muchos hijos de Dios, hay veces viven sí, bajo la ley, trabajando en su vida espiritual desde lo religioso, desde el legalismo, desde hacer las cosas con su propia fuerza. Y eso pasa cuando no tenemos una relación con Dios como leímos a lo primero. Cuando creímos, pero decidimos no poner la palabra por obra y no vivir una relación de amor estrecha, caminando con Jesús. Así nos transformamos en un discípulo, conocemos la verdad y nos hace libre. ¿Cuál es esa verdad? Es Cristo, es ese amor. Pero vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Será que hay cristianos que están en la iglesia hace años, que caminan en la palabra, conocen la Biblia y no viven como hijos de Dios? Exactamente. Viven, sí, con las migajas, viven como religiosos, viven como si fuese que fueron expulsados del Edén eternamente, cuando Cristo ya vino y nos volvió a conectar con el Padre. Pero hay algo, tengo que caminar de la mano con Jesús, tengo que decidir amarlo, tengo que decidir ser un discípulo. Entonces, ¿qué te decía? ¿Cuál era la intención de Dios cuando comenzamos a leer Génesis? Dios dice que es un Dios de pacto, de promesas. Dios estableció con Abraham su acuerdo, su pacto, y las promesas de Dios a Abraham estaban compuestas por 4 elementos. Acordate que en Abraham no estaba la ley que se le dio a Moisés. Abraham representa la fe. ¿Qué representa Abraham? Ese hombre como niño, ese hombre que le cree a Dios, que no hace las cosas por temor ni por ley, sino que tiene un corazón sensible a Dios, le cree, confía como niño y no necesita un montón de restricciones y temores para obedecer o cumplir la voluntad de Dios. Porque tengo miedo de irme al infierno, o hago la voluntad de Dios porque quiero que me vaya bien. No, acá dice que Abraham era el padre de la fe y Dios hizo un pacto, le dio promesas a Abraham que ahora vamos a ver por qué. Porque en este hombre había visto que tenía un corazón que, aunque no era perfecto, quería amar y obedecer a Dios. Y ese es nuestro rol, ese es el corazón, ese es el corazón que Dios le gusta, el Dios que le agrada, ese sacrificio, ya no es esos montones de sacrificios que había en el Antiguo Testamento. Es un Dios donde le podemos dar el corazón. Ese es el único sacrificio. Y acá vemos, ¿no? Esos 4 elementos, esos 4 pactos que Dios hace con Abraham. Y lo vemos en Génesis 12, vamos a ver el primero, Génesis 12 del 1 al 3. Por eso yo te dije que va a haber mucha Biblia, que tenés que anotar. Génesis 12 del 1 al 3. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria, a tus parientes, a la familia de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre, serás una bendición para otros. Bendeciré a quien te bendiga, maldeciré a quien te maldiga y quien te trate mal. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti, le dijo Abraham. ¿No? Otra promesa, mirá que le dice a Abraham, dice en Génesis 15, 18, 21, entonces el Señor hizo un pacto con Abraham. Aquel día le dijo, yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra que ahora ocupan los cananeos, los ceneseos, cadmoneos, los hititas, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Trabalengua, ¿no? Dios le dio, ahora vamos a ver estos pasajes. Acá le estaba hablando de una tierra, ¿no? A lo primero le estaba hablando de una herencia de sus propios
de sus propias entrañas. Génesis 17, 4 al 6. Este es otro pacto que Dios hace con Abraham, que representa, acordate, la fe, representa el corazón genuino y que vino antes de Moisés. El hombre después comenzó a seguir multiplicando sobre la tierra y era duro, necio, no buscaba a Dios, siempre siguió huyendo. Por lo tanto, Dios necesitó poner la ley de Moisés, los mandamientos, y estableció todas las reglas, tanto ceremoniales como los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que se organice el pueblo y entienda, ¿no?, cómo debían conducirse. Y el tabernáculo, ¿no?, que le mandó a construir a Moisés Dios era solamente un prototipo del cielo verdadero, ¿no? Pero que no fue hecho por manos de hombre el que hay en el cielo, es la ciudad de Dios. Entonces Dios le da a Moisés esos mandamientos porque el hombre estaba descontrolado, el hombre estaba realmente viviendo de una manera desordenada, haciéndose mucho mal, dañándose, y pone estas leyes para que el hombre se empiece a conducir. Pero nunca fue la idea de Dios. Entonces, nosotros, la palabra dice que somos hijos de Abraham, hijos de la fe, y que en el tiempo señalado Dios escoge a Abraham para que en el tiempo señalado las palabras y las promesas que le dio a Abraham se cumplan. Por eso dijimos que Dios es un Dios de pacto, porque las promesas que Dios le da a Abraham, que él sería de bendición, que acabamos de leer, y que a través de él iban a venir reyes, gobernantes, de su simiente, de la simiente de Abraham, nace el Hijo de Dios. Por lo tanto, acá vemos que hay promesas y pactos que Dios hace con nosotros y todavía no los cumple, todavía no los vemos cumplidos, pero déjame decirte que Dios es un Dios de pacto y de promesas, y si no lo vas a ver cumplido vos, lo van a ver cumplido tus generaciones y tus hijos. Pero créele al Señor, porque así como Abraham, Dios le prometió que él iba a moverse, que él iba a hacer, así lo hizo. Y mirá, el punto 1, dijimos que había 4 de las promesas que Dios le dio a Abraham, contiene 4 elementos, ¿no? 1, simiente, ¿sí? Dios le prometió a Abraham descendencia. Eran estériles con su esposa y Dios le dijo: yo te voy a dar un hijo, a Isaac, ¿no? Y pasaron, y eso lo podéis leer, Génesis 17, podés leer toda la historia de Abraham, donde no podían tener hijos, donde eran estériles y donde ellos tomaron un atajo, donde nace un hijo de una mujer que no era la esposa de Abraham. Por eso Dios escoge gente que no es perfecta, porque Abraham le creyó a Dios, pero en el tiempo que le iba creyendo hay veces también se equivocaba, pero él volvía a estar cerca de la fuente, se arrepentía, era genuino. Entonces llegó el tiempo señalado donde Dios hace un milagro y los sana y dejan de ser estériles. Ana deja de ser estéril, Sara deja de ser estéril y nace Isaac, el hijo de la promesa, ¿no? Porque le dijo que le iba a dar descendencia. Y en Gálatas 3, el versículo 8, vemos que esa descendencia lo aclara. ¿Cuál es esa descendencia? Es más, las Escrituras, dice Gálatas 3:8, dice: es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles por causa de la fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de la fe. Acá que vemos, ¿sí?, que a través de la vida de Abraham, Dios anunció esa buena noticia a él, ¿no? Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. No solamente el pueblo judío, no solamente el pueblo que recibió la ley, los mandamientos, ¿sí?, sino que toda persona, toda raza, lengua y nación, desde el punto cero inicial y en la mente y el corazón de Dios, vemos a través de la vida de Abraham que la idea de Dios siempre fue vivir, ¿sí?, en el corazón del hombre y no
exteriormente, con un atuendo sí religioso, un atuendo donde realmente demostrara algo exterior, pero con un corazón que no amaba a Dios. Entonces, a través de la fe de Abraham, a través de estas promesas que le da, viene después en el tiempo señalado Jesús. Y leíamos el punto 1, Dios le promete simiente y se la da. Dios le promete tierra. Dice, Dios prometió a Abraham que tendría un lugar donde morar. Y en Génesis 15, 18, 21 lo podés buscar. Dios le promete a Abraham 3, una nación. Dios prometió que sería padre de multitudes de una gran nación. Génesis 12, anotalo, lo podés leer, ¿no? Y acá vemos, ¿no?, el cumplimiento de las promesas. En Cristo encontramos el cumplimiento definitivo de las promesas de Dios a Abraham. Él es la simiente, tremendo. Él nos da, ¿no?, morada eterna. Él nos hace una nación apartada para Dios. Y Él, ¿no?, la bendición de la salvación está disponible para todas las familias de la tierra. Cristo. Cristo nos da, como decíamos recién, se cumple. En las promesas de Abraham se cumplen en Cristo. ¿Sí? Nos da simiente. Dios, el Padre, nos dio la simiente, que es Cristo que ahora vive en nuestro corazón. Nos dio tierra, que es esa nación santa, celestial, esa morada eterna, ¿no? Esa tierra nos dio nación, nos dio protección y bendición mientras estemos acá en esta tierra en Cristo, porque las promesas de Dios son sí y son amén. ¿Qué son las promesas de Dios? Son sí y son amén. ¿Qué intentamos con esta palabra? Graficar, ¿no? Y explicar algo muy resumido, que no podés seguir viviendo sin una relación cercana con Jesús. No basta que hayas creído, basta que pases a tener una relación de discípulo cercana. ¿Por qué? Porque conoces la verdad y la verdad te hace libre. Si no estás cerca de Jesús, podés caer de nuevo bajo la ley, en una serie de reglamentos, porque te quedó el intelecto lleno de la palabra de Dios, pero tu corazón está lejos y la palabra, el Espíritu Santo no puede regarla. Por eso dice que la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Para eso murió Jesús, para resucitar, para morir, resucitar y enviarnos a su Espíritu Santo, el Consolador, ese Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, que es nuestro guía, nuestro amigo, nuestro ayudador, el que intercede y hoy vive en nosotros para ayudarnos en esta tierra a hacer la obra de Dios. No te olvides que el fin tuyo y mío, por el cual estamos vivos, es extender el reino y dar esta buena noticia. Para eso vivís. Quizás lo vas a hacer siendo médico, siendo doctor, siendo pastor, siendo evangelista, siendo empresario, viviendo en una villa, viviendo en un palacio, donde estés. El Señor te rescata, te salva, se revela para que seas un discípulo y extiendas el reino y llames, ¿sí?, a la gente de las tinieblas a la luz admirable. Hay un mundo que está en tinieblas, que está en tristeza, que está en derrota. Todavía no lo ve. ¿Por qué? Porque hay veces hay placebos que todavía lo sostienen. La droga, el alcohol, la fortuna, el dinero, el sexo. Pero llega un momento que todo vacío existencial se va a dar a luz. Y ese es el momento donde nosotros tenemos que decir: la pieza que te falta es Cristo. Y esa pieza va, como en las películas, ¿vieron?, ¿no?, que están siempre ahí mostrando que falta una pieza para que se abra la puerta y que falta una pieza para que despegue, ¿no?, el cohete, y esas películas de acción donde vos ves que falta una pieza para que todo sea. Bueno, Cristo es esa pieza. Por eso Dios va a querer usar tu vida. Pero cuidado, mirá lo que dice Gálatas 3 y vamos terminando. Versículo 3. Hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Dice, pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad, como si los hubieran visto morir ustedes mismos en la cruz. Claro, le está hablando Pablo a los Gálatas, ¿sí?, que se le había explicado, ¿no?, lo que significaba el sacrificio de Cristo, al punto tan claro que ellos mismos en un momento lo habían
vivido como si lo hubieran visto crucificado, ¿no? Pero era que en algún momento estaban viviéndolo, entendiéndolo sin ver, tenían fe, habían creído, estaban viviendo en esa gracia, en ese poder del Espíritu. Y el versículo dice, déjenme hacerle una pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Lo que ya vimos antes. Claro que no, recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Por qué tratan de ser perfectos? Dice, mediante sus propios esfuerzos. El versículo 4, ¿acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham creyó a Dios. ¿Quién? Abraham creyó a Dios. Vos mirá qué tremendo. Estamos hablando de la dispensación donde Cristo ya vino, murió y resucitó, y dice que Abraham de la misma manera creyó. Y esa es la fe que está entre medio, no la ley. ¿No? La ley acompañó a la promesa. La palabra dice que Jesús vino no a anular la ley, sino a cumplirla. Pero esa ley fue cumplida en Cristo. Él ya la cumplió. Entonces todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en Cristo podemos cumplir las demandas de la ley, porque esa ley ya no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo venció a la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, tenemos el poder del Espíritu que nos hace vivir sobre esa ley, porque no andamos bajo la ley, no tenemos miedo a cumplirla. Tenemos el poder de Cristo que nos ayuda a ser libres de todas las cosas que las cosas de la ley nos quiera traer. La ley del pecado somos libres, nosotros podemos cumplir porque Cristo primero la cumplió y estamos en Cristo, por eso somos libres. Entonces vos fíjate que dice, ¿no? Dice acá, Abraham creyó a Dios y Dios lo consideró justo. ¡Qué tremendo! Volvimos en Cristo a ese estado original y en esa relación original que teníamos con el Padre. Con Jesús estamos conectados de la misma manera. Cristo rompió el velo que nos separaba. Ahora tenemos acceso directamente al Padre. Ya no estamos separados. Entonces, ¿no? Como leíamos recién, dice el versículo 7, así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Esto es tremendo. Esta palabra es poderosa y oro para que Dios te traiga revelación y te des cuenta si estás viviendo bajo la gracia, siendo un discípulo de Jesús, o estás viviendo como Pablo le dijo a los Gálatas, como un tonto. ¿Sí? No te lo estoy diciendo yo acá, Pablo le está diciendo, están tontos. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los cegó? ¿Cómo están volviendo, ¿no? a vivir de una manera religiosa? El contexto de esa palabra estaba hablando que obviamente los judíos estaban volviendo a sus tradiciones. Pero nosotros, sin ser judíos, o quizás vos que estás escuchando sí, está diciendo que estábamos volviendo a las leyes, ¿no? Viviendo como la ley, esforzándonos por cumplirla, haciendo cosas que Dios no pidió, ¿no? Como leyes ceremoniales que ya fueron caducadas, volviendo, ¿sí? A vivir bajo un montón de normas, cuando en Cristo ya las podemos cumplir. No tenemos que prestarle atención a esas normas, tenemos que vivir bajo la fe, bajo la gracia. No, por supuesto que si nosotros vivimos bajo la gracia, bajo la fe y amamos a Jesús, la ley la vamos a cumplir, ¿sí? Los 10 mandamientos los vamos a cumplir, los cuales Dios no anuló, los cumplió Jesús. Entonces, punto 2, y con esto terminamos. Jesús, ministro del nuevo pacto. Hebreo 8. Jesús es ministro del nuevo pacto. ¿El pacto de la ley? No. El pacto de la gracia, el pacto de la fe, la promesa que le dio a Abraham, ¿sí? Seremos, ¿sí? Bendición a través de la fe. Entonces,
ministro de un nuevo pacto. Hebreos 8:8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que vinimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por los cuales es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Acá nos está diciendo claramente que Jesús es el ministro del nuevo pacto. Él es el sumo sacerdote, que Él murió, resucitó, está a la derecha y Él se hizo sacrificio. Él murió en la cruz. No precisamos cumplir, ¿no?, un montón de normas, de pactos por fuera, demostrando como hacían en el Antiguo Testamento, llevaban un cordero, un animal, derramando la sangre, símbolo de lo que un día iba a venir Jesús. Cristo ya vino. No es por fuera lo que tengo que demostrar, no es una ofrenda, no es un sacrificio que tengo que hacer caminando a algún lado, prometiéndole a Dios algo, pero mi corazón no buscándolo estrechamente, teniendo una relación con Él. Acá dice algo, no tenemos nada que ofrecer porque lo ofreció Jesús. ¿Qué es lo que tenés que ofrecer? ¿Qué es lo que yo y vos tenemos que ofrecer? Nuestro corazón. Amar a Dios por decisión, por agradecimiento, por lo que Él hizo en la cruz. Corresponder a ese amor, ¿sí? Corresponder, decidir amarlo porque yo quiero caminar. ¿Por qué? Porque no es un intelecto el Evangelio, es una revelación de esa cruz. Y para terminar, Efesios 3:17, dije varias veces para terminar y ahí te tengo, ¿no? Dice Efesios 3:17, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos, dice, cuán ancho, cuán largo, alto, profundo es el amor de Cristo, a fin de que conozcan ese amor que sobrepasa todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Arraigados, cimentados, Pablo oraba para que los discípulos, la gente que había comenzado a caminar en la fe, sigan arraigados, cimentados en amor y se les revelen y entiendan qué profundo es ese amor de Dios, que sobrepasa ¿qué? Todo conocimiento. Por eso si vos hasta acá, simplemente vos crees que toda tu vida espiritual quedó en un intelecto, quedó en un conocimiento, o quizás te das cuenta que creíste, pero no te transformaste en un discípulo. Punto 3, es hora de creer por fe. Pero el punto A dice, fiel a sus enseñanzas. Y estando cerca, dice el punto B. Y esto no asemeja a esta palabra que leímos al principio. Jesús se dirigió a los judíos en Juan 8, 31 y 38 que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, conocerán la verdad y los hará libres esa verdad. Por eso quizás vos estás ahí del otro lado y decís, pastor, hace años que soy cristiano, pero no vivo en libertad. Hace años que soy cristiano, pero vivo preso del miedo, del temor, de la depresión, de la angustia, de la ira, de la fornicación, del adulterio, de la homosexualidad, ¿sí? De tantas cosas que la Biblia habla que nos hacen daño, porque simplemente Dios no las pensó de esa manera para nuestra vida. Pero vos decís, ¿por qué? Quizás si voy a una iglesia, si he leído la palabra, si creí, realmente no soy libre. Quizás es tiempo de meditar esto. Si estás caminando, agarraste de la mano a Jesús o quizás lo soltaste. Quizás no llegaste a transformarte en un íntimo, en un discípulo, porque si permaneces en esa verdad, caminando con Jesús, vas a ser libre de la depresión, de la amargura, de la tristeza, de la infidelidad, de la falta de perdón, de la ira, de la contienda, de la droga, de todo lo que te pueda estar destruyendo. Entonces yo te animo a esto en este tiempo, que puedas meditar, ¿no? Como dice Gálatas 3, que Pablo le habla a los Gálatas. Creo que quizás
fui medio tonto. Creo que quizás comenzando en la vida del Espíritu, porque la vida del Espíritu, amigo, hermano, es una vida de poder. Poder y dominio propio para vencer y romper las artimañas y los yugos del diablo que viene con pensamientos a decirte no servís, no vas a salir de esta depresión, está frustrado tus sueños, ya lo arruinaste, se terminó lo que Dios tenía con tu vida, esta cuarentena terminó de hundirte. Eso es una mentira del diablo. Vos no estás bajo la ley que viene a realmente a poner un montón de pautas donde fueron buenas, pero Cristo las cumplió. Vos estás viviendo bajo el perdón, la gracia, para acercarte y hallar oportuno socorro si clamás y te arrepentís y te das cuenta que quizás no te transformaste en un discípulo, que es el mandato de Dios para todos. Lo primero es creer, pero todos fuimos llamados a ser discípulos. Por tanto, yo creo que si en este tiempo estás en derrota es porque quizás te soltaste de la mano de Jesús y el propósito de ser discípulo lo dejaste por ahí. Pero quizás vos decís, no, pero yo soy un discípulo, camino, pero me encuentro que hay un montón de cosas igual que me dominan y no las puedo vencer. Tranquilo, ¿sabés lo que pasa? Dios está trabajando como el alfarero en tu vida. Y cuando te quieras dar cuenta, o aunque parece que te desarmás, Dios te va a volver a armar conforme a los planes que Él tiene y va a vencer ese gigante ahí en tu vida. Por eso no te desanimes, porque Dios nos llama a permanecer. Y si nos damos cuenta que la erramos, Dios va a pelear por vos. ¿Por qué? Porque Dios sabe librar de la tentación al justo. Así que si sos un discípulo y hay cosas que todavía no pudiste cambiar, tranquilo, permanece en tu palabra, en su palabra. Como dice San Juan, dice 15, dice, permanecer en mí, porque yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, yo los voy a limpiar para que lleven más fruto. Por eso vamos a orar para terminar. Y vos declaráis en tu corazón que Dios, la obra que empezó, va a avanzar y va a llegar a su fin. Señor, yo bendigo a mis hermanos, declaro sobre su vida, Señor, que el poder de tu Espíritu los hace libre. Señor, que si hay gente que hoy se da cuenta que creyó, y vos ahí donde estás, con tus ojos cerrados, te das cuenta que creíste, pero que realmente no te transformaste en un discípulo y hoy te das cuenta que está lleno de mentiras en tu corazón, que realmente caíste como el libro de Gálatas en cosas de ley, en cosas religiosas, donde estás por fuera siendo un cristiano, pero por dentro hay un montón de cosas que en tu corazón están mal. Es el momento de decirle, Señor, yo te pido que me limpies. Señor, yo decido nuevamente caminar estrechamente con vos como un discípulo y decido avanzar hacia lo que tenés en mi vida. Y si sos un hijo de Dios, un discípulo, decís, yo sí camino, estoy estrecho caminando con el Señor, pero hay cosas que no vencí. Ahí con tus ojos cerrados yo declaro sobre tu vida, en el nombre de Jesús, que aunque vos veas que hay cosas que faltan, el Señor va a pelear por ti. El Señor va a actuar con su poder. Si permaneces en su palabra, si seguís caminando con Él estrechamente, si decidís hacer su voluntad, de repente un día te vas a levantar y ese gigante está derrotado y tu vida no va a ser la misma. Señor, yo declaro sobre mis hermanos la llenura de tu Espíritu y declaro la revelación de Cristo, de esa gracia, de ese favor. En el nombre de Jesús, amén. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Escribinos ahí al chat en vivo, mandándonos tu mail o en la iglesia o en la página de Facebook, la Iglesia Cristiana Nueva Vida Villaluro. Si no estás en un grupo, si no estás en una iglesia, queremos contactarte. Contactate con nosotros porque queremos orar y ayudarte en todo lo que Dios tenga para tu vida. Dios te bendiga, buena semana, nos vemos el próximo domingo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Que lo que estamos pasando, lo que estamos caminando, lo que estamos viviendo en este momento no se compara a la gloria que vendrá. Porque vamos de gloria en gloria en gloria. Pero tú te puedes estar preguntando, ¿pero cómo va a ser eso?
No sé dónde va a venir el próximo renta, no sé dónde va a venir la comida para el día de mañana, no sé dónde, y estoy pasando por esto. Ingrid, tú no entiendes, pero yo te puedo decir esto: tú estás aquí. Mira a la persona que tienes a tu lado y dile: estás aquí. Estás aquí en este momento. Y es decir, de que Él todavía no ha terminado su plan para ti ni para mí. Él sigue obrando, y lo único que nosotros tenemos que decir es: Señor, tengo la fe para creer. Lo creo, y aunque mis ojos no puedan ver, y eso es lo que es la fe. Diga conmigo: fe. Diga fe. Dice que, y no fue coincidencia que me puse esta chaqueta de mostaza, porque solamente tenemos que tener el tamaño de una semilla de mostaza. Y dice que podemos hablarle a nuestras montañas, y esas montañas tendrán que hacer ¿qué? Se tendrán que mover. Hablamos a las montañas en nuestras vidas, hablamos a las victorias, pero también a las pruebas, y decimos: Señor, nuestra fe, nuestra confianza está solo en ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Confiamos, te amamos. Ahora vamos, levanta tus manos hacia el cielo en demostración de que tú estás poniendo tu confianza, tu fe está en Él en este momento. Te prometo, no lo hice a propósito ponerme este abrigo, esta chaqueta, pero en este momento las coincidencias no están. Dios no es un Dios de coincidencia, Él es un Dios de propósito. Y Él está hablando tu espíritu en este momento. Y lo único, vamos, adóralo en espíritu y en verdad, tú sabiendo que esto es la verdad. Esto es verdad. Él está obrando y Él está en medio de nosotros. Creemos esto, Señor, que tú estás. Aquí estás, te debemos mover. Te adoraré. ¿Cuántos lo adoran? Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Cántalo fuerte, aquí estás, debemos mover. Te adoraré. Canten. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Y cantamos esto fuerte. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré.
y nuestra fe está puesta en ti. Creemos en tu palabra, creemos en tu promesa, que aunque podemos hacer nuestra cama en el Sion, Señor, tú estás con nosotros. Tú nunca te alejas, nunca te apartas de nosotros. Y declaramos esto, que aunque nuestros ojos no te puedan ver, estás obrando en nuestro favor. Estás obrando a nuestro favor. No hay nada que se detenga el favor del Señor en nuestras vidas. Declaramos esto, vamos. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Te adoraré, te adoraré por siempre. Vamos, declara quién es Dios en tu vida, di. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres. Milagroso, abres caminos, promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Vamos, decláralo en este lugar fuerte. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Así eres. Así eres. Así eres tú. Así eres. Hay algunos de ustedes que todavía como que esto no le ha entrado a su espíritu. Y declaramos esto. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, vamos. Oh, fuerte, fuerte. No estamos cantando de un Dios pequeño. Estamos milagroso,